Buenos días. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? ¿Bien? Para aquellos que llegaron hoy para el encuentro, una vez más yo quiero presentarme. Mi nombre es Katia Rol de Zavariz. Yo soy de Brasil, de la región sureste de Brasil. Victoria es el nombre de mi ciudad, es la capital del estado del Espíritu Santo. Como dijo en sureste de Brasil, yo estoy en la renovación carismática hace 35 años, casada con Sergio Zavariz hace 29 años. Nosotros tenemos hijos espirituales, como yo hablé con ustedes ayer. No tenemos hijos biológicos, pero la renovación ha dado a nosotros una familia muy, muy grande. Yo participo del grupo de oración de mi parroquia, Santa Rita de Casia, lunes a la noche con mi esposo también. Yo estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Yo soy coordinadora nacional de CARES en Brasil y también vicepresidenta de la renovación del Consejo Carismático Católico Latinoamericano. Soy servidora de Dios y esto es mi alegría mayor en la vida. Amén. Servir al Señor es lo que tiene de más importante en nuestras vidas, porque a partir de este servicio tenemos una intimidad con Él, una cotidianidad con nuestro Dios. Entonces estamos en este final de semana en Corrientes para descubrir todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Él tiene muchas cosas maravillosas. No se preocupe, no te preocupe con o que ha dejado en su casa, en su vida, en su trabajo. Se preocupe que hoy el Señor ha traído usted para este lugar para cuidar de todo lo que tiene, todo lo que está involucrada su vida. No te preocupes, lo que tiene que hacer hoy por la mañana y todo el final de semana es entregar para el Señor el problema que usted dejó en su casa, en su trabajo. Porque Él es el Señor de todas las cosas, todas ellas. Entonces, vamos para la segunda prédica de nuestro encuentro, de nuestro retiro de servidores líderes de la región NEA de Argentina. Amados, el tema de esta segunda prédica es: Jesús es Señor y Maestro de líderes en conversión. Yo voy a repetir: Jesús es Señor y Maestro de líderes en conversión. Ayer en la primera prédica yo hablé acerca de liderazgo profético, nuestro relacionamiento con Dios, quién Él es para nosotros. Y ahora vamos a dar un otro paso. Él es el Señor, el Maestro de líderes en conversión. Yo tengo certeza que ustedes ya oyeron muchas veces acerca de esto, pero tenemos siempre que recordar de las cosas de nuestro Dios. Amén. Siempre. Entonces, lo sabemos que la fe nace del encuentro con el Dios vivo, porque esto es una cosa muy importante. El Dios que nosotros creemos es vivo, verdadero. Él vive. Esa es la mejor noticia para hoy, mañana y por siempre. Él vive. Nuestro Dios vive, camina con nosotros. Una vez una persona dijo para mí: yo creo en Dios, Katia, pero Él está arriba y yo estoy aquí porque Él me ha dado inteligencia para hacer todas las cosas. No, Él no está lejos de nosotros. Él vive con nosotros todos los días. Él lo que más Él quiere.
hacer todas las cosas con nosotros todos los días. Entonces, este Dios vivo nos llama y nos revela su amor. Un amor que nos precede y en él que podemos confiar para construir sólidamente nuestra vida. Nuestra vida se cambia en una vida fuerte cuando nosotros hacemos la experiencia del amor de Dios. Este amor que pase lo que pase, nunca jamás cambia. Recuerda de esto para su hermano y su hermana. Este amor jamás pasa. Dios te ama. Dios te ama. Recuerda para esta persona que está a su lado. Dios te ama. Es esto que oímos todos los días, todas las semanas en nuestros grupos de oración, ¿sí o no? Las personas de la acogida, cuando entramos en la iglesia, Jesús te ama, Katia, Dios te ama, pero que acostumbramos a oír esto es como que una cosa que no tiene valor. Jesús te ama, gracias hermano, gracias hermana, no. Esto no eres cualquier cosa. Esta es la cosa más importante de nuestras vidas. Esta revelación es la más importante. Oh, yo no, mi papá, mi mamá, yo no recibí amor de ellos. Este tiempo es un tiempo, es la historia de tu vida, pero hoy la noticia es otra. La realidad es otra. Dios me ama. Dios me ama. Y no es con un amor dividido, es con un amor completo, pleno. Amén. Entonces, esto está en la carta encíclica Lumen Fidei número 4. Podemos confiar para construir sólidamente nuestra vida en este amor. Esta experiencia de fe nos introducirá en un proceso de cambio en nuestras vidas llamado conversión. Conversión es un proceso de cambio que es continuo. En este final de semana yo me convertí, Katia, hasta luego, yo estoy convertida. No es un proceso. ¿Por qué que es un proceso? Porque el enemigo de Dios está siempre a nos tentar. Es un combate espiritual. Nuestra vida es un combate, pero que ya tiene la respuesta final, la victoria en Jesucristo. Amén. El diccionario nos trae el siguiente concepto sobre la conversión. ¿O qué es la conversión? Es la acción o efecto de convertir, acción de volver, cambiar de mal a buen procedimiento, cambio de opinión especialmente para mejor. Este es el que está en el diccionario. Cambio especialmente para mejor. Esto es conversión. Ahora yo tengo un sentimiento en mi corazón en este momento que cuántos líderes, cuántos hermanos y hermanas yo he conocido que no están más en el camino de Dios. ¿Usted conoce a alguien así? Porque no es difícil que una persona que ha hecho la experiencia con Dios del amor, del bautismo en el Espíritu Santo, dejar esta vida con Dios y retornar a vida del mundo. No es difícil. Si tenemos un pecado, yo voy a hablar de esto, basta que tengamos un pecado pequeñito, ¿correcto, Padre? Un pecado pequeñito que es la apertura para esto. Este proceso de transformación, disculpe, en el libro del Eclesiástico está escrito: convertíos al Señor, abandonad vuestros pecados, oren ante Él
y oren ante Él y disminuyan las ocasiones de pecado. Vuélvanse al Señor, apártense de su injusticia y aborrezcan lo que horroriza a Dios. Esto ustedes pueden conferir en Eclesiástico 17, versículos 21 hasta 23. Entonces, este proceso de transformación personal comienza desde el momento en que tenemos una experiencia personal con Jesucristo. Mucha gente, antes de tener este encuentro personal con Jesucristo, vivía una vida completamente sumergida en el pecado. Yo no voy a preguntar quién vivía esta vida. Y según la mentalidad del mundo. Por ejemplo, muchos vivían presos de las drogas, de la prostitución, de la delincuencia. El problema es que muchos todavía permanecen con sus pequeñitos pecados porque pensamos que no hay problema los pequeños. Pecados son pecados, todos ellos. El Señor desea que haya, que aconteça, que se pase un cambio en nuestra vida, es porque nosotros, como hablamos ayer, vamos a merecer el cielo. Todos nosotros, Dios tiene este plan para todos nosotros. El plan de Dios es el cielo para todos nosotros. Entonces, este proyecto jamás va a cambiar, jamás. Conversión tiene que ser parte de nuestras vidas todos los días, porque nosotros tenemos que recordar una cosa muy importante: Él murió por nosotros en una cruz. ¿Usted tiene un crucifijo en su casa? Por supuesto que sí. Entonces, tenemos que recordar todos los días, mirar el crucifijo. Yo tengo un en mi oficina dentro de mi casa. Ahora nosotros hablamos home office, ¿sí? Yo tengo uno, entonces todos los días tengo que mirar este crucifijo y decir para él: gracias Señor, porque yo voy a recordar de su sacrificio, de todo lo que pasó Él, porque nosotros olvidamos con mucha facilidad, hermanos, mucha facilidad de todas las cosas, de lo que Él ha hecho para nosotros. No, hay cosas que nosotros no podemos olvidar. Amén. Entonces, tales personas, cuando vienen a Jesús, a pesar del deseo sincero de vivir una vida nueva, traen consigo las palabras, los deseos, la mentalidad de la vida que vivían antes. Por lo tanto, toda esta vieja vida necesita ser renunciada para que uno pueda vivir una vida nueva en Cristo. Yo recuerdo, yo estoy hablando con usted, pero recordando de muchas situaciones en mi vida misionera. Una vez yo estaba predicando en mi ciudad acerca de la idolatría, de lo que es la oposición, el contrario del señorío de Jesucristo. Y un hombre al final de mi prédica me dijo: Katia, yo pienso que esto es muy radical. Usted está siendo muy radical con todo lo que predicó para nosotros. Pero esto es lo que Dios tiene para nosotros. La palabra radical tiene un sentido muy profundo. Está en las raíces de nuestra vida, en las raíces de nuestro corazón, de nuestro deseo, ser de Jesucristo y solamente de Él. Mucha gente tiene miedo de esto, porque el Jesús va a sacar de mi vida algunas cosas que me gustan mucho. No, Él va regalar a cada uno de nosotros con cosas muy, muy más
importantes que van nos hacer muito felizes, muchos, muito felizes. La verdadera, eu estou falando de la verdadera felicidade. Amém? Renunciad. Vamos abrir nuestra palavra em Efésios, capítulo 4, versículos 22 hasta 24. Efésios, São Pablo a los Efésios, capítulo 4, versículos 22 hasta 24. El título en la Biblia de Jerusalén es La vida nueva en Cristo, pero vamos a empezar desde el versículo 22. Amén. Despojaos en cuanto a vuestra vida anterior, del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Renova del espíritu de vuestra mente, y revestios del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esta palavra é muito importante. Se querem em sua Bíblia marcar esta palavra, não se olvide de ela. Eu sou uma mulher. Sí, Efésios capítulo 4, versículos 22 hasta 24. Sí. Marca esta palavra, ore com esta palavra, porque necessitamos recordar sempre. O Senhor está me revelando agora, mientras eu estou predicando, que uma pessoa aqui, talvez mais de uma, pero uma pessoa especificamente, o Senhor está revelando que está pensando, eu vou chegar em minha casa e eu vou mostrar esta palavra para uma pessoa que você está pensando. Pode ser. Pero esta palavra é para usted agora, para usted vivir com esta palavra. O futuro de esta pessoa está em las manos de Deus. Amém? Mire, recuerdo agora uma outra experiência, quando eu tinha uns 5 anos de renovação. Eu estava em uma experiência de oração em minha arquidiócesis, que foi uma experiência para os líderes, em um lugar, um sítio muito parecido com este sítio. E ao final, uma mulher, uma irmã, foi falar acerca de seu testemunho. Seu esposo estava com ela nesta experiência de oração. Então, ela tinha a Bíblia, a palavra de Deus em suas mãos. Então, ela sola, não estava com seu esposo, ele estava sentado em uma silla. Então, ela disse: esta Bíblia eu quero abrir em la primeira página, porque eu escrevi uma dedicação em português, dedicatória. Uma dedicatória há 5 anos, ela disse. Então, ela leu a dedicação. Era para seu esposo. Em la dedicação, ela dijo que um dia eu vou entregar esta palavra, porque no dia que eu vou entregar esta Bíblia para usted será um homem bautizado no Espírito Santo. Então, chamou seu esposo e regalou seu esposo com a palavra de Deus. Esperou por 5 anos para entregar este regalo para seu esposo. Amém? Fé. Camina usted hoje e amanhã o Senhor vai fazer uma obra estupenda em sua vida. Glória a Deus. Então, a conversão comienza em nossa vida quando temos um desejo sincero. Isto é muito importante. Eu quero a conversão, pero necessita ser um desejo sincero. Conversão está muito conectada com o arrependimento sincero. Arrependimento sincero é reconhecer
que nosotros hacemos cosas que no agradan a Dios. Pedir perdón sinceramente, no porque yo quiero solamente la liberación de Dios después de una confesión, no, yo deseo el cielo. Yo quiero que en este final de semana, yo y todos ustedes, todo el tiempo piensen en esto, yo quiero el cielo. Pero si yo quiero el cielo, yo tengo que me preparar hoy para Él. No mañana, después de mañana, es hoy. La doctrina de la iglesia nombra esta gracia de la contrición. Entre los actos del penitente, la contrición es la primera. Consiste en el dolor del alma y en el aborrecimiento del pecado cometido, con el propósito de no volver a pecar en el futuro. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1451. Este deseo sincero que cambia la vida crecerá en nuestros corazones a medida que nos acerquemos a Dios. Cuanto más contemplamos su santidad, más nos damos cuenta de nuestras debilidades humanas. Amén. Entonces, hermanos, el proyecto es para hoy, empezar hoy. Y es también el proyecto de Argentina este año, conversión. Amén, Juan Jorge, conversión, de acuerdo con el plan de Argentina. Entonces, se dice que un niño, una historia ahora yo voy a contar para ustedes. Se dice que un niño admiró una hermosa escultura elaborada con esmero por un gran maestro escultor. Mirando al maestro escultor, el niño preguntó: joven, ¿cómo puedes hacer una escultura tan hermosa de un bloque de piedra? El escultor, sonriendo, dijo: en realidad, la escultura ya estaba dentro de la piedra. Lo que hice fue quitar las partes sobrantes. Muy lindo esto. Esto sucede en nuestras vidas. Muchas veces acumulamos pecado sobre pecado y somos desfigurados. El Espíritu Santo, como creador de nuestras almas, nos ayuda a eliminar estas partes sobrantes, hasta que aparezca aquello para que lo fuimos creados, la imagen de Dios. Esta hermosísima imagen de Dios que está a su lado. Amén. Para Dios no es necesario botox. No es necesario botox. Para sermos hermosos, hermosas. No, el botox cambia y muchas veces, sí, no siempre, pero cambia la naturalidad de la persona, la realidad. Dios ha hecho de nosotros hombres y mujeres hermosísimos a sus ojos y a los ojos de mucha gente. Ayer yo hablaba con nuestro hermano Juan Jorge, yo no sé, Andrea, con algunos hermanos también. Yo pienso que padre, usted no estaba en esta hora. Yo hablaba que una vez hace unos 10 años, 11 años, yo estaba retornando de una misión en una ciudad a más o menos 3 horas de mi ciudad. Yo llegué a la noche, 10 horas de la noche en mi casa. Mi esposo abrió la puerta y dijo una cosa que jamás me olvidé. ¿Qué pasa? Usted retornó más nueva para casa. ¿Qué lo pasó este final de semana? Yo jamás me olvidé de esto. Porque, claro, por supuesto, yo estaba físicamente cansada, pero la alegría de mi alma estaba en mi rostro. Totalmente, porque él habló en serio. Y después continuó:
Tal vez un día cuando usted retorne de la misión, yo voy a abrir y un bebé va a entrar en mi casa. Porque Él dijo, cada vez que retorna, estás más nueva. Esto fue muy importante para mí. Porque esto tiene que ser el resultado de nuestra misión. Renovación. Y todos los que están a nuestra vuelta a comenzar por nuestra familia, tienen que ver este cambio en nosotros. Mi esposo nunca va, pero cuando llega del grupo de oración, ¿cuál es la charla acerca del grupo de oración? Andrea, todas las veces, él habla de esto y de aquello. Su esposo nunca va a participar del grupo de oración. Yo conocí una situación como esta, en una familia amiga. Entonces, renovación interior. Y yo estoy hablando para todas las edades, para los jóvenes también, porque tiene jóvenes de edad que parecen viejos de edad. ¿Sí? Para los jóvenes, ustedes tienen una misión muy linda de atraer una multitud de jóvenes para la iglesia. Amén. Entonces, el abandono de situaciones de pecado grave ocurre la mayoría de las veces inmediatamente. El Evangelio de Mateo nos los recuerda en capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, pero lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo, porque ese campo es el mejor tesoro. Me recuerda también de una persona que ya murió en mi ciudad, pero mi esposo y yo conocíamos. Tenía muchos bienes materiales, muchos, y trabajó toda la vida para dejar todo lo que podía para sus 4 hijos. Cuando murió, esta también es una historia verdadera. No, antes de morir, los hijos empezaron a pelear. Antes, imagine después. En un día, entonces, estábamos hablando acerca de esta situación, mi esposo y yo. La mejor cosa que una persona puede dejar para su familia es Jesucristo, el tesoro eterno. No hay problema si tiene condiciones para dejar bienes materiales, pero esto no puede ser la primera cosa. No, la tercera, cuarta, Jesucristo. También nosotros, cuando encontremos el verdadero tesoro que es Jesús, abandonaremos con certeza las situaciones que nos mantienen atrapados en el pecado. El camino a seguir por aquellos que deseen convertirse al Señor pasará entonces por los siguientes pasos. Recuerdo a ustedes ahora. Encuentro personal con Cristo. Nosotros necesitamos de tener un encuentro personal con Él. Él es una persona que conduce mi vida, que habla conmigo, que es parte de mi vida, parte verdadera de mi vida, no solamente cuando yo estoy en el grupo o cuando yo estoy en la misa, todos los días yo tengo que hablar con Él. Deseo sincero de abandonar el pecado, como dijo, contrición. Confesión sacramental. ¿Cuál es su frecuencia a la confesión? Renuncia a las situaciones de pecado. Usted sabe de su vida, el Señor también. Sumisión de deseos, palabras a mentalidad de Jesús. Cambio de nuestra mentalidad para la mentalidad de Jesús. Y no se preocupe, yo quiero repetir. Usted, pero yo voy a me cambiar en una persona que no tiene personalidad, Katia. No, su personalidad va a ser fortalecida mucho más, mucho más.
configuración a Cristo, tener la forma de Cristo. Mirar a usted, la respuesta es, cuando Katia está en mi casa, yo siento una paz muy grande. Qué bueno, retorna, Katia, siempre que puedes. Yo estoy dando un ejemplo. Porque lo que pasa muchas veces es, otra vez Juan Jorge en mi casa, yo voy a mirar el reloj todo el tiempo. Pero no, nosotros hijos amados y amadas, tenemos que atraer las personas con la paz de Cristo, con la forma de Cristo, cambiar todo en nuestras vidas. Pero yo no soy una persona santa, pero usted eres un proyecto de santo y santa. Amén. Acerca de esto también, yo quiero hablar de una cosa también que yo recordé ahora. Año 2001, Patty Mansfield estuve en mi ciudad porque en aquel tiempo yo era la coordinadora estadual de la renovación provincial. Y Patty fue a una conferencia estadual para hablar con nosotros. Y él estaba hablando acerca de santidad. Entonces dijo, las mujeres siempre piensan que la culpa es de los hombres cuando ellas pasan y los hombres dicen alguna cosa, un comentario, ¿ok? ¿Comprenden? Cuando están vestidas, por ejemplo, de una manera que no es de una mujer de Cristo, una mujer convertida, entonces las mujeres dicen, mira que el hombre es un sin vergüenza. Mira, y Patty dijo, no, usted mujer que tiene estas vestes, vestidura y también esos modos, esas actitudes, tiene la misma culpa que el hombre tiene, es la misma. Hoy nosotros tenemos que pedir, especialmente las mujeres, en la vestidura. Ese es apenas un ejemplo, no es una regla, pero discernimiento. Necesitamos de mucho discernimiento en las ropas, en las palabras que salen de nuestros labios. Discernimiento es una cosa, es un don que no está muy en medio de nosotros recientemente. Amén. Entonces vamos a pensar, el proceso de conversión durará hasta el último, su bendición, Monseñor, el último día de nuestra vida. Por eso es necesario buscarlo, querer vivir cada día más plenamente en esta vida, ser otro Cristo en este mundo. São Paulo a los Filipenses dijo, capítulo 3, versículo 12 hasta 15, no pretendo decir que ya he alcanzado esta meta y que he llegado a la perfección. No, pero me esfuerzo por conquistarla, ya que fui conquistada por Jesucristo. Consciente de no haberla conquistado todavía, solo busca esto, despreciando el pasado y lanzándome a lo que queda por delante, persigo la meta, hacia el premio celestial al que Dios nos llama en Jesucristo. Amén. Esta es nuestra meta, el cielo. Entonces tenemos que trabajar hoy para alcanzar esta meta. ¿Quién puede decir amén para esto? Amén. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, hermanos, la conversión nos lleva a declarar que Jesucristo es el único Señor y Maestro. Pero solamente cuando tomamos la decisión de cambiar nuestra vida. Caso contrario, no es posible llamar a Cristo en espíritu y verdad
de nuestro Señor y Maestro. No, solamente una frase que todos están repitiendo y yo estoy haciendo lo mismo. No, en serio deseamos el cielo. Entonces, el día de Pentecostés, inmediatamente después de la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles en el cenáculo, Pedro ante el pueblo pronunció un valiente discurso, ¿recuerdan? Al final del cual proclamó: sepa toda la casa de Israel, por tanto, con la mayor certeza, de que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios los constituyó Señor y Cristo. Pueden conferir en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Entonces, hermanos y hermanas, al atribuir a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre pertenece también a Jesús, porque Él es de condición divina. Y porque el Padre manifestó esta soberanía de Jesús, resucitándolo entre los muertos y exaltándolo en su gloria. Catecismo de la Iglesia Católica 449. Entonces, es la Iglesia que afirma esto para nosotros. El Verbo se hizo carne para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Entonces, fue Dios quien nos amó y envió su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Pero yo oí esto, Katia, pero estamos acá para recordar, hacer memoria de este Dios maravilloso en Buenos Aires, maravilloso. Este Dios maravilloso que es nuestro Dios. Entonces, envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. El Padre envió al Hijo como Salvador del mundo y vino a quitar los pecados. Yo muchas veces pienso como que el corazón de Dios está triste con todo lo que se pasa en el mundo, con toda la distancia del hombres y de los hombres y de las mujeres de Él, con una individualidad, un egoísmo tan grande. No necesito de Dios. Algunas veces nosotros oímos personalidades conocidas diciendo: yo soy ateo, con un orgullo muy grande de decir: yo soy ateo, y yo soy intelectual, yo soy mejor que ustedes. No, esto que ustedes creen, no, es una historia que alguien creó. ¿Ya oyeron esto? No. El Verbo se hizo carne para que conozcamos el amor de Dios. En esto se nos manifestó el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Tenga vida eterna, es esto que yo estoy buscando. ¿Y usted? ¿También? El Verbo se hizo carne para ser nuestro modelo de santidad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Padre en el monte de la transfiguración manda: escúchalo. En efecto, Él es el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la nueva ley.
¿Cuál es la nueva ley? Amaos unos a otros como yo os he amado. No se olvide de este amor. No se olvide que Dios es vivo, verdadero, que Él vive. Nosotros necesitamos anunciar que Él vive. Jesús vive, hermanos y hermanas. Él vive. Jesús es nuestro redentor. Él es nuestro redentor que murió por nosotros para salvarnos. La salvación no se encuentra en ningún otro, porque ningún otro nombre bajo el cielo se ha dado entre los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Algunas veces escuchamos de hermanos y hermanas que están en la iglesia, miembros de nuestras familias. No hay problema si la persona participa de esto o aquello, denominación o también una creencia que no reconoce a Jesús como el Señor y Salvador. Él es el único Señor y Salvador. Por lo tanto, hay problema. Tenemos que amar unos a los otros. Pero yo tengo esta situación en mi familia. Si no reconocemos a Jesús como el Señor, si yo soy la salvación de mi vida, no está bien. No es este el camino. Jesús es el Señor de la iglesia. Como Señor, Cristo es también cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Elevado a los cielos y glorificado, habiendo así cumplido plenamente su misión, permanece en la tierra en su iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, número 669. Es Jesús quien juzgará a los vivos y a los muertos. Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres le pertenece a Él como Redentor del mundo. Entonces ese derecho pertenece a Jesucristo. ¿Comprende, hermanos y hermanas? Si Él es nuestro Señor, entonces todo está bien, porque hacemos solamente su voluntad. Entonces no se preocupe si Él es 100% el Señor de su vida. Reconocer a Jesús como Señor implica creer que Él es Dios. Esta fe nos lleva a buscar en Él una nueva dirección para nuestra vida. En efecto, vino a iluminar. Él dijo en Juan capítulo 4, versículo 46. En efecto, vino a iluminar. Yo vine al mundo como la luz, para el que crea en mí no permanezca en la oscuridad. Mucha gente en los grupos de amigos, de hermanos y hermanas, del grupo de oración, este es un comentario ahora muy presente. Después de la pandemia, el mundo cambió con mucha prisa, mucha. ¿Qué es esto que estamos ahora mirando en el mundo? ¿Qué se pasa con el mundo? Nosotros tenemos que anunciar, publicar para el mundo que Jesús es la verdadera luz. La verdadera luz. No podemos perder una única oportunidad de anunciar el nombre de Jesucristo a todas las personas. En un mundo confuso como en el que vivimos hoy en día, muchas veces es difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no. En este pasaje citado arriba, Jesús nos enseña que la fe en Él nos da su luz para ayudarnos a hacer estas distinciones y para nuestro caminar. Necesitamos de Cristo y su Espíritu
que es su regalo para nosotros para caminar en su luz. ¿Quién que está en esta tienda tiene una función, un servicio en su grupo de oración, en su parroquia, su comunidad? Por favor. Todos son servidores, gloria a Dios. Usted está en este camino, sirviendo a Jesús. Pero ayer yo hablé acerca de eso, mucho cuidado para no servir a usted mismo. El Señor, preguntando todas las cosas a Él. Todas las cosas. Él es el Señor. Recuerdo que yo y mi esposo fuimos novios por 5 años. Pero cuando llegó la hora del matrimonio, ¿ok? Casamento, hablamos acerca de este paso profundo en este sacramento en nuestras vidas. Entonces, tomamos una decisión. Vamos a orar por una semana. Después vamos a nos encontrar en la capilla del Santísimo Sacramento en la Catedral de Vitória. Vamos a orar por 1 hora. Después preguntamos al Señor si es de su voluntad. Pero Katia, novios por 5 años, estaba listo, estaba cierto, ¿no? Sacramento es otra cosa, mucho más profunda. Hay que preguntar al Señor. Yo soy casada, no pregunté, no hay problema. La bendición de Dios está en su vida también. Pero yo estaba en el camino de la renovación. Oramos por una semana, no nos encontramos solamente en la capilla viernes a las 5 de la tarde. Ustedes estaban con el corazón lleno de paz. No, yo estaba con mucho miedo, mi esposo también, porque yo era muy enamorada de mi esposo y él también, hasta hoy. Entonces, un miedo muy grande. Y mi esposo me dijo, cuando tomamos esta decisión, Katia, ¿y si el Señor decir para nosotros, no, yo tengo planes diferentes para ustedes? Yo respondí con mucha tristeza en mi corazón para mi esposo, si esta es la voluntad, yo tengo certeza que va a ser el mejor para mi vida y su vida. Porque los planes de Dios son perfectos para nosotros, siempre, siempre. Oramos por 1 hora, después el Señor nos reveló su voluntad en la palabra Eclesiastes, después Colosenses, también profecía que Él quería nuestra vida unida en el sacramento de matrimonio. Entonces después salimos de la capilla para contar la novedad para nuestra familia. Fue un día de mucha alegría, porque el Señor reveló su voluntad para mi vida y para la vida de mi esposo. Hace 29 años, ¿sí? Entonces, Él es el Señor. Todas las cosas tenemos que preguntar. Iniciamos nuestra vida de casados, ahora tenemos que comprar un apartamento. Miramos a muchos y después, ¿cuál es, Señor? Ahora, habla con nosotros. ¿Cuál es el mejor? Teníamos algunas posibilidades, pero llamamos hermanos del grupo, por favor, oren con nosotros. El Señor reveló. En nuestra casa es una casa de una paz muy grande, porque era exactamente el lugar que el Señor deseaba para mí, para mi esposo vivir. Amén. Es esto, crecer en la santidad. Quien cree en Cristo se convierte en hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma, capacitándolo para seguir en el ejemplo de Cristo. Lo hace capaz de obrar rectamente y hacer el bien, en unión con su Salvador
el discípulo alcanza la perfección de la caridad y de la santidad. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1709. Tenemos que aceptar Jesucristo como Señor. Desde el Antiguo Testamento, Dios a través de los profetas enseña a su pueblo que hay un solo Dios. En la palabra de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. También en el Salmo 80, versículos 9 hasta 11. Escucha, pueblo, mi amonestación. Oídme, Israel, no haya entre vosotros Dios extraño, ni adoréis al Dios de otro pueblo. Soy yo, Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto. Solamente abre tu boca y yo te saciaré. Este es nuestro Dios, que tiene un amor y un deseo muy, muy grande de nos ayudar. Parece que esta enseñanza es también muy necesaria en nuestro tiempo. Amén. El mundo insiste en tratar de convencernos de otros dioses, como el dinero, el poder, el placer y la fama. Nos presenta valores contrarios a los del Evangelio como si fueran legítimos. Nos promete la felicidad de los placeres y las pasiones desmedidas. Si lo aceptamos, pecamos de idolatría. La Iglesia nos exhorta sobre esto en su Catecismo 2113. La idolatría no concierne solo a los falsos cultos del paganismo. Sigue siendo una constante tentación a la fe. Consiste en deificar, divinizar lo que no es Dios. La idolatría niega el único señorío de Dios. Por tanto, es incompatible con la comunión divina. Amén. Recuerdo también ahora en el mundo actual de la internet, de los celulares, que son muy buenos para nosotros, pero algunos de nosotros cristianos estamos permitiendo que esto todo en la internet se dirija a nuestra vida, nuestro tiempo. Una hora. No, pero Katia, el video del padre, el padre Juan, que son tan bueno sus palabras. Después el video de María, de José, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Esto es bueno, pero es su hora con Jesucristo, personal, su intimidad con Él. Yo estoy también en medio de nosotros, mirando que muchos de nosotros estamos como que perdiendo la sensibilidad. Por ejemplo, una noticia: murió nuestro hermano del grupo de oración, mis sentimientos, era muy bueno. 5 minutos después, vamos ahora a platicar esto y aquello, vamos a oír esta prédica. No hay 5 minutos de silencio por la muerte de un hermano. Cambia de un segundo para otro. Estamos perdiendo la sensibilidad, el discernimiento. Como cristianos, nuestra primera misión es amar a Dios sobre todas las cosas. Nuestra elección por Cristo debe ser, como yo hablé en el inicio de esta prédica, radical. En la vida cotidiana, siempre seremos tentados por la idolatría, siempre. Recordemos que los santos siempre apoyaron la decisión radical. Hoy es el día de una maestra, de una doctora de la iglesia, Santa Catarina de Siena. Fue exactamente eso que ella hizo, una decisión radical por Jesús como único Señor y Dios. Estos son los santos. Esta santa que está a su lado, diga para ella, este es su camino, lo mismo.
Amén. Entonces, si queremos caminar en la verdad durante esta vida y vivir en la gloria de Dios, después de esta vida, también necesitaremos depender essa decisión y llevar muchas otras personas para el cielo, muchas otras. Aprovechar las oportunidades. Recuerdo también que una vez yo estaba en Goiânia. Goiânia es la capital del estado de Goiás, en Brasil, donde está la capital Brasilia. En un encuentro para servidores del estado de Goiânia, yo estaba traduciendo Patti. Y después, a la hora del almuerzo, porque Patti retornaría para los Estados Unidos lunes. Pero de acuerdo con el programa del encuentro, Patti me dijo, yo puedo retornar domingo, vamos a cambiar mis boletos aéreos. Entonces yo hablé con las personas de la organización que nos llevaron a una agencia de viaje para hacer este cambio. Entonces, más o menos mediodía, llegamos a esta agencia sábado, yo expliqué la situación, una de las dos chicas trabajaban en la agencia y en aquel momento 5 pasajeros esperando para atendimiento. Entonces yo hablé con una de ellas, él dijo, oh, disculpe, por favor, habla con ella que las computadoras no funcionan, el sistema no está funcionando, entonces no hay yo que puedo hacer, tiene que ir a la noche entonces para el aeropuerto para solucionar este problema. Entonces Patti, ella me dijo esto, no es posible. Katia, yo vine a esta agencia porque tiene una razón. El Señor me revela que hay una razón. Pregunta a esta chica si quiere que yo ore por ella ahora. Wow. Yo traducir para ella 5 pasajeros, una otra amiga de trabajo. Entonces Patti puso sus manos en su cabeza y oró por ella por más o menos 4 a 5 minutos, invocando el Espíritu Santo y el señorío de Jesús sobre su vida. Ella lloraba delante de todos los pasajeros. Después Patti abrazó a aquella chica y salimos. Por supuesto, nunca más yo supe de alguna cosa de aquella chica, pero yo tengo certeza que su vida cambió para siempre en aquel momento. Amén. Hay mucha gente esperando por nuestra coraje de anunciar el nombre de Jesús. Jesús también es maestro y nos enseña con toda su vida. Este Jesús que tanto enseñó, alimentando así a su pueblo, recibió el título de maestro desde el comienzo de su vida pública. La enseñanza de Jesús no sucedió solo a través de su predicación, pero también a través de tus gestos, tus actitudes, tus elecciones y tus renuncias también. El Papa San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Catequesi Tradendae, dijo que la majestad de Cristo, que enseña la coherencia y el poder persuasivo único de su enseñanza, no pueden explicarse sino porque sus palabras, sus parábolas y sus raciocínios nunca son separables de su vida y de su mismo ser. En este sentido, toda la vida de Cristo fue una enseñanza continua. Sus silencios, sus milagros, sus gestos, sus oraciones, su amor por el hombre, su predilección por los pequeños y los pobres,
su aceptación del sacrificio total en cruz por la redención del mundo y su resurrección son la acción de su palabra y la realización de su revelación. Tenemos que asumir a Jesús como nuestro maestro. Nuestra respuesta es imitarle. Imitarle. Juan 13, 13 hasta 15. Me llamáis maestro y Señor y tenéis razón porque lo soy. Por tanto, si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que como yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis con los demás. Estamos llegando al final. Jesucristo, Señor y Maestro de nuestras vidas, líderes en constante, en continuo proceso de conversión. Vale la pena enriquecer aquí esta hermosa reflexión con la exhortación de San Pablo, que San Pablo hace a los filipenses. Además, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, todo lo que es virtuoso y digno de alabanza, en eso debéis pensar. Filipenses 4, versículo 8. Entonces, si Jesús es nuestro maestro, somos sus imitadores. El verdadero cristiano está siempre al acecho, comprobando que sus pensamientos y sus actitudes sean como los de Cristo. No hay otra manera de pensar que no sea la manera de Cristo. En cada momento del día, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con la familia, en la iglesia, en la vida social, estamos llamados a preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y en cada situación tenemos la oportunidad y la libertad de decidir hacer lo que Él haría. Nuestra respuesta es seguirlo, seguir a Él, porque Él es la luz del mundo. En este hermoso pasaje el Señor lo deja claro, Él es la luz. Los que le siguen no andan en el error, sino en el camino recto que lleva al gozo, a la plenitud y a la salvación. Seguir a Jesús es poner en práctica lo que nos enseñó, actuar según su doctrina y obedecer sus mandamientos. Aquellos que lo siguen ven la legitimidad de sus enseñanzas y por lo tanto le confían su propia vida. Otra vez en el Catecismo número 2232, la Iglesia nos enseña que debemos estar convencidos de que la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús. Es la primera vocación. Después Él nos ama tanto que nos concede nuevas vocaciones en este mundo, para sermos luz en este mundo, sal de la tierra y luz del mundo. La iglesia también nos enseña sobre la necesidad de desapego en la vida del discípulo. A lo largo de su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Es el hombre perfecto que nos invita a convertirnos en sus discípulos y a seguirlo. Con su humillación, atención para esto, porque nosotros pasamos por esto. En la iglesia, en todos los sitios, ambientes. No fue una humillación muy grande, Katia, no. Yo no tengo cómo continuar, cómo seguir. Nosotros vamos a ser humillados también. Por los que nos aman, por los que están a nuestro lado. No por los que están lejos de nosotros, por los que están cerquita. Esta es una verdad.
Con su oración nos invita a la oración, con su pobreza nos incita a aceptar libremente las privaciones y las persecuciones. Para terminar, esta renuncia a sí mismo no puede confundirse con el desprecio irresponsable de la propia vida, la salud, los proyectos personales y familiares o la negación de la propia dignidad. No. De hecho, esta renuncia consiste en anteponer la voluntad de Dios en detrimento de nuestras pasiones desmedidas, nuestros apegos a los bienes pasajeros y nuestros caprichos exagerados. Amén. ¿Está claro? Tomar tu cruz significa asumir tus tareas cotidianas, el trabajo, el estudio, las obligaciones hacia tu familia y la sociedad. Llevarlas a cabo sin murmurar ni maldecir su propia realidad. Se muestra discípulo de Cristo cargando la cruz cada día en la actividad que está llamado a realizar. También significa aceptar las dificultades y limitaciones, las propias o, por ejemplo, las de un miembro de la familia, de un hermano de caminada, y seguir tratando de hacer lo mejor posible. Pero nosotros tenemos una ayuda fuerte, poderosa, el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no estamos solos. No es un proyecto de solitud. Es un proyecto de amistad con Jesús y su Espíritu. Entonces, todo esto es posible. Katia, son muchas cosas, es posible todo. Porque el Señor envió y continúa a enviar sobre nosotros su Espíritu. Todo es posible. Si tu vida está bajo la acción del Espíritu Santo, encontramos un tesoro, conversión, señorío de Jesucristo. Él es nuestro maestro. Una vez una alumna dijo para mí: Katy, está siempre, todos los finales de semana en un encuentro. Esto hace unos 15 años. Siempre tiene un encuentro. Está escapando, fugindo. Está huyendo de alguna cosa que me parece que está huyendo. Yo respondí para ella: no, yo encontré. Es un encuentro. No estoy huyendo de nada. Estoy encontrando con Dios de mi vida, el amor de mi vida, Jesucristo. Amén.